Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero, tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas las partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres elementos podemos destacar de este Evangelio que acabamos de escuchar. Primero, la reunión de los 12 apóstoles. Segundo, el poder y autoridad que Jesús les da. Y tercero, el envío de estos apóstoles. Miremos estos detalles. Jesús reunió a los 12. Ese reunirse con Jesús de los 12 es muy importante. Los 12 significa la apostolicidad. Son los 12 elegidos, son el nuevo pueblo de Israel. Ya no son las 12 tribus, son los 12 apóstoles, 12 que van a ser enviados, 12 elegidos por el Señor después de una noche de oración, 12 que el Señor ha tomado para Él. Y recordemos que nuestra iglesia es apostólica y allí está el fundamento de nuestra iglesia. Pudiéramos decir que cuando Jesús reúne a los 12, está reuniendo a la iglesia naciente, a esa iglesia apostólica, a esa iglesia que Él quiere enviar, a esa iglesia elegida por el Señor. Siempre que nos reunimos a la Eucaristía, siempre que nos reunimos a la oración en el nombre del Señor, estamos repitiendo este gesto del Señor Jesús en Lucas 9, reunir a los 12. Y luego de reunirlos para vivir la comunión, para sentir la unidad con el Maestro, les da poder y autoridad. La iglesia por sí sola no tiene autoridad, la iglesia por sí sola no tiene poder. Es el Señor el que reviste de poder y de autoridad a los 12 apóstoles y a toda la iglesia en todos los tiempos. No tendríamos nosotros, los obispos, ni los sacerdotes, ninguna autoridad, por ejemplo, de perdonar pecados, de administrar los sacramentos, de predicar la palabra. No tendríamos ninguna autoridad que pudiéramos darnos a nosotros mismos si no fuera el Señor el que nos da el poder y la autoridad. Es un poder y una autoridad para el envío, para la misión. Y ese es el tercer momento. Los envía a proclamar el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene unas manifestaciones. Son curados los enfermos. El reino de Dios es proclamado en medio de la pobreza, en medio de la austeridad, en medio de la libertad de los apóstoles. Ellos salen a cumplir la misión que el Señor les ha encomendado. Ellos se ponen en camino. La iglesia de todos los tiempos también se pone en camino. Y el Papa Francisco nos invita permanentemente a que nosotros nos pongamos en camino, a que salgamos a las calles, a que vayamos a predicar el Evangelio, a que anunciemos la buena noticia, esa buena noticia que Cristo le ha confiado a sus apóstoles y a toda la iglesia, esa buena noticia de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, curen toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesús nos reúne para vivir la comunión de los 12 apóstoles. El Señor Jesús le da poder a la iglesia y le da autoridad. El Señor Jesús envía a su iglesia para que con alegría anuncie el Evangelio, anuncie el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.